Cualquier persona que tenga reconocida una pensión por incapacidad permanente sabe que es una situación revisable y que en caso de mejoría o curación se puede rebajar el grado de incapacidad y con ello rebajar la pensión o incluso revocar la incapacidad, en cuyo caso el trabajador se quedaría sin su pensión. En sentido contrario, también es posible que se revise para incrementar el grado de incapacidad debido a un agravamiento en el estado de salud del trabajador. Bienvenidos, estimados seguidores. Hoy vamos a hablar sobre la revisión de la incapacidad permanente. Hoy no ha podido venir Sergio García, pero en su lugar tenemos a una invitada de lujo, Virginia Castellano, que es abogada laboralista. Buenos días, Virginia. Buenos días, Ignacio. Encantado de tenerte aquí en este primer episodio para ti. Es un placer. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre la revisión de las incapacidades permanentes, que es un tema muy interesante y que preocupa mucho a las personas que tienen reconocido algún grado de incapacidad, porque la incapacidad permanente siempre es revisable, tengas el grado que tengas o ponga lo que ponga en la resolución, siempre existe la posibilidad de que el INS te llame a inspección para hacerte una revisión y comprobar si tu estado de salud es el mismo que cuando se reconoció la incapacidad permanente, o ha mejorado, o incluso te has curado, o también puede que haya habido un error de diagnóstico. Son pluralidad de situaciones que se pueden valorar por la inspección médica, ¿verdad? Sí, son múltiples las situaciones que se pueden dar. Es paradójica esa contradicción porque se titula incapacidad permanente, pero en absoluto es permanente porque, como tú bien has dicho, siempre va a ser revisable. Esa condición de revisión ya viene establecida en la propia resolución, porque ahí siempre se nos fija una fecha a partir de la cual podrá ser revisable. Puede ser, en términos generales, lo normal es que sea a los 2 años, que luego te podrán llamar o no te podrán llamar, pero bueno, ahí está. Y luego sí que hay otras ocasiones, para situaciones más específicas que luego podemos comentar, que sí que se hace constar una revisión anterior a esos 2 años. Serían situaciones en las que, por ejemplo, cuando se reconoce la incapacidad permanente hay una expectativa de que, siguiendo el tratamiento, pueda haber una mejoría a más o menos corto plazo en esos casos. Eso es, por ejemplo, pues se ha agotado el plazo máximo de baja médica, pero no estoy para trabajar porque a lo mejor estoy pendiente de que en 15 días justo me iban a operar. Pues en esos casos he agotado el plazo máximo, no puedo incorporarme a mi puesto de trabajo y entonces paso a una situación de incapacidad permanente, pero ahí es revisable y me pueden fijar, por ejemplo, revisión a los 6 meses o al año para ver cómo he quedado de ese proceso evolutivo en el que todavía me encontraba. No era algo crónico. Es muy importante lo que has comentado de la fecha de revisión y de si esta es anterior o posterior a 2 años desde el momento de reconocimiento de la incapacidad permanente. Se trata de 2 regímenes jurídicos distintos. La revisión anterior a 2 años permitiría, en caso de que se revoque esa incapacidad permanente, permitiría al trabajador regresar a su antigua empresa y recuperar su puesto de trabajo. Y si fuese posterior a 2 años, no cabría esa posibilidad. La relación laboral se extingue transcurridos 2 años desde el reconocimiento de la incapacidad permanente y a partir de ese momento, si ocurre que hay una revocación por una mejoría en el estado de salud del trabajador, el trabajador está en situación legal de desempleo, no puede volver a su empresa. Eso es. Esa reserva del puesto de trabajo está condicionada siempre a que la propia resolución se marque esa revisión y que sea siempre anterior a los 2 años. Porque esa fecha de revisión aparece en la propia resolución. Debe aparecer en la resolución para que tenga esos efectos. Si no apareciese la fecha de revisión o fuese directamente posterior a 2 años, la relación laboral directamente se extingue. No hay posibilidad de recuperar el puesto de trabajo. En caso de extinción, es también importante decir que se considera situación legal de desempleo y la persona afectada por esa revisión puede ir al SEPE a pedir un subsidio por desempleo. Hay un subsidio especial para estos casos. Muy bien, sí, eso es importante también. Entonces, siguiendo con el tema retomando el tema de las revisiones, hemos dicho que cabe la revisión
para valorar cuál es el estado de salud transcurrido un tiempo, el estado de salud del trabajador. Exacto, siempre se tiene que hacer una comparativa del cuadro clínico que se tuvo en cuenta a la hora de concederte un grado de incapacidad. Tiene que haber o una mejoría que permita rebajar ese grado o revocártela, o un agravamiento que sea lo contrario, que permita aumentar ese grado. Y siempre, en todo caso, esa mejoría o agravamiento tiene que ser sustancial. No vale cualquier tipo de variación o modificación en el cuadro clínico. O a veces no es tanto el cuadro clínico la patología, sino la sintomatología. Puede haber un agravamiento de esa sintomatología porque la patología ya era crónica o ya era degenerativa. Habría que hacer una comparación entre el estado de salud del trabajador cuando se reconoció la incapacidad permanente y el estado de salud cuando se produce esa revisión. Si es cierto que comparando ambos cuadros clínicos existe una mejoría o incluso una curación, es posible o bien rebajar el grado de incapacidad o bien incluso revocar esa incapacidad y con ello revocar la pensión de incapacidad permanente. Pero esta comparación debe arrojar un resultado sustancial, es decir, no vale con una mera mejoría, debe ser una mejoría sustancial y que, a juicio del equipo de evaluación de incapacidades, que coloquialmente conocemos como tribunal médico, permita al trabajador volver a desarrollar el trabajo que estaba haciendo antes de reconocerse la incapacidad. Así es. Y del mismo modo, para un supuesto de agravación, esa agravación también tiene que ser sustancial. Y en esto me quiero detener porque es importante cuando el cuadro clínico que se tuvo en cuenta, que además suele ser en la mayoría de las ocasiones, es una enfermedad crónica o degenerativa, a lo mejor la patología no ha sufrido ningún cambio, pero sí la sintomatología derivada de ella. O sea, el cuadro clínico es el mismo, pero la sintomatología, como la patología es degenerativa, pues ha ido aumentando a peor. Claro, porque al final las enfermedades o las dolencias son evolutivas. Entonces, una misma enfermedad puede tener un nivel leve, un nivel medio o un nivel grave, ¿no? Por decirlo de alguna forma. El agravamiento de esa misma enfermedad podría provocar una revisión que supusiese una subida de grado, ¿no? Uno puede tener, por ejemplo, una fibromialgia y tener reconocida una incapacidad permanente total, pero esa fibromialgia va empeorando, incrementa sus síntomas y debido a ello, al cabo del tiempo, las limitaciones del trabajador son más intensas, son peores y se le reconoce una incapacidad permanente absoluta. Exacto. Por poner un ejemplo entre muchos otros que podrían ocurrir. También es importante tener en cuenta que esas revisiones pueden iniciarse de oficio por el INS, que sea el INS quien te envíe a casa una notificación y te diga, te cite al tribunal para hacerte esa revisión, pero también pueden iniciarse por el trabajador, es decir, si es el trabajador el que está constatando ese agravamiento, en ese caso es él quien puede hacer la solicitud de revisión para que se le aumente ese grado de incapacidad. Y en ambos casos, tanto si se hace de oficio por el INS como si se solicita por el trabajador, el plazo que aparece en la resolución es vinculante. Es decir, ni el INS puede revisar antes de cumplirse el plazo de revisión establecido en la resolución inicial. Eso es. Ni tampoco el trabajador puede solicitar la revisión hasta que se cumpla ese plazo indicado en la resolución. Muy bien. Es muy importante tenerlo en cuenta porque si el plazo de revisión es a 2 años y medio o 3 años, por mucho que empeore la situación del trabajador, estará condicionado hasta ese plazo para pedir un agravamiento por la misma patología. Eso es, por la misma patología. Si concurriera una nueva patología que no se tuvo en cuenta, que no existía en el momento de revisión inicial, sí podría iniciarse fuera de ese plazo. Bueno, y en caso de que el INS llame al trabajador, bueno, más que trabajador, pensionista, porque en ese momento es un pensionista, llame al pensionista a una revisión y decida revocar la incapacidad permanente y revocarle la condición de pensionista, el trabajador, lógicamente, si no está de acuerdo, puede recurrir, puede presentar una reclamación, ¿no?, previa. Tendrá que seguir el procedimiento legal, que es previa una reclamación administrativa, hay que agotar siempre la vía administrativa, y si esta reclamación previa viene desestimada, entonces ya lo que corresponde es interponer la demanda en el juzgado. Y en esa demanda judicial, que habitualmente deberá estar avalada por un perito médico especialista. Es aconsejable. Eso siempre es aconsejable. Que venga un perito médico especialista en medicina laboral a explicarle al juez que realmente no existe esa mejoría que alega el INS y que el pensionista merece recuperar su pensión por incapacidad permanente.
Y con efectos retroactivos. Y con efectos retroactivos desde el momento en que se le revocó. Correcto. Es un juicio ciertamente complejo, pero también es verdad que muchas veces el Instituto Nacional de la Seguridad Social hace esas revisiones y revoca las incapacidades de una forma poco justificada. Sí, exactamente, exacto. No tienen toda la documentación médica o no existe una justificación documentada sobre esa supuesta mejoría. Claro, yo he llegado a ver casos incluso porque al final una revisión de este tipo tiene que basarse en informes médicos de la sanidad pública que evidencien que existe esa mejoría. Así es. Si, por ejemplo, una persona tiene pues, problemas de espalda y el traumatólogo no ha hecho informes que evidencien que existe una mejoría en ese problema, el INS, en principio, tampoco debería revocar esa incapacidad permanente. No, porque no tiene una base médica para ello. El INS tampoco hace pruebas diagnósticas ni hace pruebas de prácticamente ningún tipo. Entonces se basa en los informes de la sanidad pública. Únicamente. Y a veces sí que hemos visto, yo por lo menos sí que he visto situaciones en las que sin haber informes posteriores al reconocimiento de la incapacidad, porque muchas veces te reconocen la incapacidad ya cuando el médico te ha dicho esto es irreversible, esto se queda en estado de secuela, no hay nada que hacer, por lo tanto pues ya no tienes que volver aquí. Y a veces pues se da el caso de que transcurridos 2 años y medio, 3 años, se da esa revisión y se revoca la incapacidad permanente sin que existan informes del especialista posteriores al reconocimiento inicial de la incapacidad permanente, lo cual es una incongruencia. Sí. Por eso es muy importante siempre no dejar pasar el plazo para presentar la reclamación previa y que te abra la puerta vía judicial siempre, porque no podemos fiarnos de todas las resoluciones que recibimos, porque se equivocan. Plazo de 30 días 30 hábiles. días hábiles. Muy bien, pues si tenéis cualquier problema en este sentido, ya sabéis que en www.laboracas.es tenéis un buzón de consultas, podéis plantearnos ahí vuestro caso y si lo vemos viable, pues os defenderemos y presentaremos esa reclamación previa, Así ¿verdad? es. Para ayudar a las personas a recuperar las pensiones de incapacidad de las cuales hayan sido despojadas a raíz de una revisión. Y yo creo que con esto, Virginia, más o menos hemos tocado lo que... Sí, yo creo que está todo claro y pues lo que tú has dicho, cualquier duda, ahí estamos. Estupendo, pues bueno, muchísimas gracias por participar. A ti por invitarme. Lo has hecho estupendamente en este primer Bueno, episodio y esperemos que sea el primero de muchos otros. Gracias. Nos despedimos de todos vosotros, os mandamos un afectuoso saludo y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.